Todo documento, encíclica o sermón en los últimos 2 milenios de cristianismo ha seguido la continuidad del pensamiento de Cristo interpretado por la Iglesia sin contradicción y cuando una novedad aparece se le llama herejía. Se dice que la Iglesia Católica ha roto la continuidad con su magisterio con ciertos desarrollos recientes en la enseñanza y la praxis de la Iglesia, lo que representaría una ruptura con la doctrina católica tradicional. Ese sentimiento ha surgido particularmente en respuesta a decisiones y enseñanzas emanadas de los concilios y pontificados recientes. El Concilio Vaticano II marca un cambio significativo en la manera en que la Iglesia se relaciona con el mundo moderno. La reforma litúrgica es un cambio litúrgico, especialmente en la misa en latín, el rito tridentino, al idioma vernáculo y de espaldas al crucifijo, de cara al pueblo, ha sido visto por algunos como una ruptura con la tradición litúrgica ininterrumpida por 1963 años. Ecumenismo y diálogo interreligioso. El llamado al diálogo con otras religiones y denominaciones herejes, por ejemplo, el documento Nostra Aetate, que promueve un enfoque positivo hacia el judaísmo, el islam y otras pseudo religiones, ha sido percibido como un alejamiento de la doctrina católica tradicional que consideró durante estos 2 milenios a la Iglesia Católica como la única verdadera iglesia. El documento Dignitatis Humanae reafirmó el derecho a la libertad religiosa, algo que contradice la enseñanza anterior que decía, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Durante el pontificado de Pablo VI y la encíclica Humane Vita contra el uso de los anticonceptivos artificiales, se generó una oposición interna de teólogos y fieles que criticaron la encíclica e interpretaron ciertos pasajes del documento como ambiguos o insuficientemente desarrollados, lo que permitió que algunas conferencias episcopales y laicos, como la Conferencia Episcopal de Canadá, publicaran declaraciones que sugirieron una cierta flexibilidad en la interpretación, subrayando la importancia de la conciencia personal, lo que podría considerarse un momento en que la unidad en torno a la enseñanza moral de la Iglesia comenzó a fragmentarse. Lo que causó más controversia fue que antes de la publicación de la encíclica hubo expectativas de que la Iglesia podría reconsiderar su posición tradicional sobre la anticoncepción, el mandamiento de no matar. Esas expectativas fueron alimentadas por el trabajo de la Comisión Pontificia sobre el control de la natalidad. La mayoría de los miembros de esa comisión recomendaron una postura más permisiva sobre la planificación familiar, un hecho que se parece mucho al del sínodo de la sinodalidad, que generó falsas expectativas sobre la ordenación de diaconisas y el fin del celibato. Amores Letizia es un documento que abrió la posibilidad de que los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente pudieran recibir los sacramentos. Ese enfoque ha sido visto como una ruptura con la enseñanza tradicional sobre el matrimonio. En el año 2018, Francisco modificó el catecismo de la Iglesia Católica para declarar que la pena de muerte es inadmisible en todas las circunstancias, mientras que antes se permitía en casos extremos, incluida la guerra. Este cambio ha sido visto por algunos como una contradicción de la enseñanza y un rompimiento con la continuidad apostólica y bíblica. Francisco ha fomentado un proceso de sinodalidad, promoviendo un enfoque más participativo
en la toma de decisiones de la Iglesia, lo que algunos perciben como un peligro de dilución democrática de la autoridad central y doctrinal. El Papa Pío XI, en la encíclica Mortalium Animos, advirtió contra la opinión falsa que considera todas las religiones como más o menos buenas. O sea que no todos se salvan. Bossuet escribe, Dios se ríe de las oraciones que se le hacen para evitar desgracias públicas cuando no nos oponemos a aquello que se hace para atraerlas, lo que significa que debemos dejar de respetar las causas cuyas consecuencias lamentamos. El cardenal Sará afirma acertadamente, hay quienes han adoptado las ideologías del mundo de hoy bajo el falso pretexto de abrirse al mundo, pero deberíamos más bien llevar al mundo a abrirse a Dios, que es la fuente de nuestra existencia. En vista del peligro del ecumenismo, el decreto del Santo Oficio del Vaticano de 1949, Iglesia Católica, instruyó a los obispos a atraer almas a la iglesia y a enseñar siempre la plenitud de la prioridad de la iglesia. Abro comillas, de ningún modo se permite silenciar o velar con términos ambiguos la verdad católica. La única verdadera unión es mediante el retorno de los disidentes, algunos dirán herejes, a la única verdadera iglesia de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le saludéis. Segunda de Juan 1:10.